Yeah, with the voices that's moist. Bienvenidos un día más, Refugio 27. Aquí estamos otra vez. Capítulo creo que 16 o Sí. 17. No, 16 No tengo ni diría. idea, pero bueno, el tema... Capítulo cuántico. Cap- Vamos. Capítulo cuántico porque son dos estados a la vez. Eso es. Hay, Son hay un súper chaval positivos. atento a nuestros podcasts aquí. Bueno, ¡Eh! De jamón. ¿De qué vamos a hablar, mi gente? ¿Qué es vas la a explicarme, religión. Álvaro? Bien, vamos a abarcar lo máximo que podamos en este episodio sobre el budismo. Yo voy a explicar un poco la historia de Siddhartha Gautama, que es el protagonista del budismo o de creación. Y tu rol va a ser hablar sobre la religión. Sí, Diego más o menos ha estudiado un poco sobre cómo es la religión del budismo, entonces, pues sobre la historia de Siddhartha estaríamos metiendo algún tipo de matiz que esté relacionado con el budismo. Entonces, bien. ¿Qué? Sí, Buda. 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 Buda es... ¿Qué es? ¿El Mesías de ahí? ¿Es el Dios supremo del budismo? ¿Qué es Buda? Bien, el budismo no tiene ningún tipo de dios, entonces es una religión que... ¿Son ateístas? No son ateístas, pero... Ateos. No, sea, porque al piensan- final creen en una religión. Hay una deidad. Son Suprema. metafísicos. Son metafísicos. Creen en un alma, de alguna forma un alma, que no es mutable. O sea, no, perdón, que es mutable, que va transformándose. Y esa es su forma de edificar a Buda. Porque, claro, o sea, Buda tiene un significado. Buda significa iluminado. De hecho, no hay solo un Buda, sino que había, creo que son 28 Budas. Ostras. Y Siddhartha Gautama, que es el que vamos a hablar hoy, Principal, pero Pero el primero. fue el 19º. El décimo. Hostia. ¿Y ese es el importante? El importante es el 19º. Hostia, vale. Joder, estos orientales son más Lo raros. que pasa es que sí que estos budas y tal los llaman lamas porque no son dioses, sino son entes que te ayudan a llegar a esta iluminación o a esta religión. Eso es. O sea, no Son como espíritus que te ayudan Son en este guías. caso. Son guías. Guías, Guías. sobre todo, sí. Guías eso Son es. espirituales. serpas. Serpas. Vale. En ese viaje te... Joder, yo me he perdido, que flipas ya y acabamos de Yo empezar. Vale, vamos a empezar. Bueno, ¿Entiendes? ¿Cómo queréis empezar? Entonces- Vamos a hablar primero del 19º Buda, ¿no? Que es el más importante Eso es. de la vida y la muerte de este ser, ¿no? Eso es. Y tú vas a, Sí, comentaremos un poco su historia, Sí, su sí, sí. O sea, recorrido. bueno, Cuéntanos acerca este de la Buda es el religión. más importante porque a través de él se funda o no él a través de él, pero él funda el budismo. O sea, él plantea la filosofía del budismo, Eso es. de la cual Las luego bases. somos aprendices. Vale, La o sea que recogen. Buda podría ser un Sócrates, un Platón, y en base a sus ideas se crea una escuela. Sí, en parte sí. Vale. No tiene demasiado que ver. Unos Ya, valores. pero una religión Es porque también. lo estoy intentando traer un poco para que la gente se haga idea, ¿no? De lo que significaba. Sí. Pero bueno, voy a dejaros explicarlo porque no tengo ni puta idea, señor. Va. Bien, no, vamos a empezar con la historia sobre Perfecto. Siddhartha Gautama. La cosa es que su padre era príncipe, bueno, era el jefe de una ciudad llamada Gautama, ¿sabes? Y se casa con Mara, que es su madre, ¿vale? O sea, el hijo se casa con su madre. No, perdón, su padre, Ah, estoy vale, hablando de su vale, padre, vale, que es el vale, jefe vale. de la tribu de Gautama. Nace, pues eso, en el muy norte de India, cerca de... De hecho, creo que en la actual Nepal. Eso Como a es. 200 kilómetros de Eso Katmandú. O sea, muy por el centro. Eso es. Entonces, eso, su madre Maya, perdón. Entonces, la noche que fue concebido Buda, Siddhartha, su madre soñó con un elefante blanco con 8 dientes que lo estaba viendo pasear, tal, no sé qué. Eso, soñó con él. Cuando nació Buda, esa misma noche, con luna llena, tal, su madre falleció. Falleció. La cosa es que su padre era tan importante que ya en su nacimiento muchos chamanes se acercaron pues eso, a ver qué iba a ser en un futuro, ¿sabes? A predecir lo que iba a ser. Y todos quedaron asombrados y dijeron, este tío va a ser un gran sabio, ¿sabes? Vale. O va a ser muy poderoso o va a ser un gran sabio. Y lo que quería su padre no era tener un sabio como hijo, era tener un líder, Eso es. Vale. ¿sabes? O sea, quería tener un líder para que heredase sus tierras. Vale. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hizo su padre para alejarle de ser un sabio? Lo que hizo fue tenerle entre lujos exorbitados. O sea, en plan... Ostentosísimo. Ostentosidades. Ostentontísimo. O sea, en plan de... Dale. Ostentontísimo. O tontísimo. 3 palacios para él. Joder. No permitían entrar ¿Cuántas chicas? todas las que quisiese. No permitía entrar ni a viejos a sus palacios. No podía ver, solo podía ver la belleza de la vida. Eso O es. sea que, un poco,
lo contrario a lo que te imaginas, ¿no? Que va a ser un sabio realmente. Claro. Que en su niñez, ¿sabes? Tenga todo tipo de lujos, todo. Tenía 3 palacios para él, ¿sabes? Sí. Vivía encerrado en los palacios. también. Exacto. No podía salir. Eso es. No podía salir porque si no veía la miseria. Y entre palacio Bueno, y miseria palacio, que para él entre era un- palacio y palacio, ¿cómo iba? ¿Así? No lo sabéis. Sí que venga, tenía, ya se sí, pillaba, no, sí que se viajaba a pillaba. otros palacios, ¿eh? Ah, sí. Y en esos Están muy viajes... pegaditos, están muy pegaditos. Vale, vale. No, pero igual irían en una carroza o lo que sea que no permitían esto. O en el elefante de 8 dientes. Sí, vale, pues os voy a decir que realmente esta historia tiene mucha pinta que ha sido... Perdón, lo del elefante se queda ahí. Bueno, Vale, claro. sabéis que está muy relacionado con Buda. No, yo he venido aquí como un absoluto ignorante. Vale, pero Entonces, ¿ya os no, suena bueno. que hay elefantes normalmente? ¿eh? ¿No os suena que hay elefantes normalmente relacionados con Buda? Que, Bueno, y con la monos, sabiduría, y que tigres, representan la ¿no? Y sabiduría. cosas así. Vale. Vale. Bueno, también había que decir que el padre, claro, en esa zona de toda India más o menos, había varios sistemas de casta, que eran básicamente una serie uy, Sí, perdón. una serie de sabios, o una serie de profetas que eran los que dirigían toda la sociedad. Vale. Muy bien. Pues poner en porque- contexto. Pues La- esta parte, precisamente, bueno, en el pueblo de Gautama, no había un sistema de casta, simplemente estaba el rey, que era el padre de Buda, Vale. y aparte de eso también hay que decir que en esa región solían ser de la región jainista. Vale. Que luego- Me jainismo. suena. O sea, el jainismo. Jainismo. De hecho, No sé cuál es, la de Jaime. la esvástica originalmente era un símbolo jainista. Sí, la esvástica. Sí. Bueno, también viene, la esvástica también viene de simbología nórdica. O sea, al final luego vino el del bigote y lo asoció a su causa. Sí. Pero bueno, que sí. Es que el gurú también está muy parecido. Sí, y bueno, también la sociedad, la religión jainista ha influenciado muchísimo en el budismo, que luego lo podemos explicar, y también parte del proto-hinduismo también tiene un montón de influencias. Vale. porque. Sí, es verdad que, por ejemplo, Buda, lo que decíamos, de pequeño es verdad que no tuvo ningún contacto con la espiritualidad, Eso es. pero sí que meditaba, ¿sabes? Sí que hacía la meditación, practicaba la meditación, no mucho. O sea, lo que he visto es que no era en plan lo principal que hacía, pero practicaba la meditación. O sea, que Vale. realmente ya estaba, lo que dices tú, ya había como una cultura en ese sentido. Vale, venga. Que no se parecía a la seguimos droga. con la vida de este Eso señor, es. del Entonces- noveno Buda. Siddhartha Gautama era un príncipe increíble. O sea, muy estudioso, muy correcto, caía bien a todo el mundo. Guapísimo. Ideal. Buenísimo. Joder. Entonces se casó también y tuvo un hijo, o sea, muy buen marido, muy buen padre, todo perfecto, ¿vale? O sea, ¿tuvo hijos? Uno. Vale. Sí, sí, tuvo un hijo. Luego os cuento el nombre. Maldita. Entonces, un día, a sus 29 años, dio uno de sus paseos a otros palacios y observó... Eso es cuando ya su padre le dijo, vaya, ya puedes Puedes ver moverte. todo el mundo ya con 29 años. Eso es, Sí, ya sí. te habré criado, ¿sabes? Vale, Bien. ¿esto qué año es? 564 a.C. es cuando nació. Sí. Hostia, joder, vale. Sí, Madre mía. estamos hace mucho, sí. O sea, la época de los Bueno, romanos. hay varias fuentes, pero sí, una de ellas es. O sea, entre unos Ya, siglos 7, sí, 6. tampoco te sé decir de tal, pero Vale, bueno, el vale. 564 es lo que pone tal. Entonces, bien, Sale del palacio. sale del palacio, su padre a los 29 años le deja a su hijo Le Siddhartha. dice, bueno, ya has estado Sí, suficiente. eso es. Te dejo salir del palacio Vive. y observa una de las 4 visiones que narra. Y es un anciano. Él en sus 29 años de vida no había visto ni un O solo sea, había anciano. visto solo la belleza, ¿no? De la vida. Exacto. Como Y su padre entonces, quería. El primer golpe en realidad es ver un anciano. ¿no? Exacto. Y la Le belleza. choca. Le Vale. choca y quiere saber más. Porque ya se empieza a dar cuenta que ha vivido en una burbuja que le ha puesto su padre. Sí. Entonces quiere saber más tal. Y entonces observa a un enfermo. Más tarde de eso observa a un cadáver. Que son las siguientes 2 visiones que tiene. O sea, Esto- ve un anciano, luego ve un Un enfermo enfermo y un cadáver. Exacto. Eso lo trauma profundamente. Mucho. Lo trauma Porque dice- profundamente. ¿Esto qué ¿Qué es? es ya? No Sí. entiendo nada. Porque Porque ha hay vivido en un- una mentira, sobre todo. Y ese feo que hace. Claro, el padre, si tenía no dejaba entrar a siervos o cocineros feos en el palacio. Ya eran todos bellos y Eso es. hermosos, vale. Exacto, exacto. Y entonces no estaba, ¿sabes? Le estaba chocando mucho y entró en un pesimismo de la vida es sufrimiento, no merece la pena vivir, voy a ser triste toda mi vida. O sea, pasa al otro extremo, ¿no? Exacto, Eso es. exacto. Se dice que el padre le dejó salir del palacio porque el padre estaba volviendo viejo. Entonces dice, claro, para que mi hijo entienda lo que es La vida, ¿no? Básicamente, para que mi hijo no se choque directamente con Tiene mi enfermedad. 29 años, mi Claro. hijo. Sí, o sí. sea, ¿Cuántos- ya el padre madurado. tendrá Sí, 60, sí. por ejemplo, o, Sí, sí. o 50. Sí, sí. Sí. Entonces el padre dice, bueno, pues sale un poco a la calle,
juega un poco a fútbol. Sí, ya te he educado, ya has estado 29 años. Ya es un hombre maduro. Ya puedes ser un líder, pero Ya no tengo que Ve cómo es proteger la la realidad. realidad. Ve cómo es la realidad. Poco a poco no te va a proteger, ¿sabes? Vale. Y Eso no es pero estrategia sin porque- embargo, Siddhartha entró en ese pesimismo de la vida es sufrimiento, vaya puta mierda todo. entró en depresión, básicamente. No, Sí. tuvo una crisis existencial. Y entonces, después de largos paseos, Bueno, y la cuarta visión también. ahora va. Bien. Entonces, después de largos paseos, encuentra a un monje asceta. Joder. Vale, perdón. ¿Qué es asceta, tío? Vale, muy bien. Un tipo Ah, de célula, tío. eh, ¿Qué lo es lo que realizaban allí los monjes, que era todo lo contrario a lo que había nacido Siddhartha, con lo que se había criado él, que es cero posesiones materiales. O sea, ningún placer, ningún tipo de O sea, bien material. Cero materialista. ¿no? Exacto, alejarse de todo. O sea, comer las semillas Cero. que te caen en la cabeza. O sea, Tú literalmente. meditas bajo un árbol y lo que te cae te lo zampas. nada más. Exacto, si te caen, en serio, ¿eh? Si te caen 3 semillas, es lo que comes durante ese O sea, día. literalmente, o Te sea, pasas los el día. monjes Sí. budistas que tenemos. Tener todos una en- pequeña en toga la de cabeza. sí. O sea, ultra castidad también. También. No podían... Ningún placer. O sea, el otro extremo. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Pero le vio feliz. Le vio Vale. feliz. Y eso fue lo que le dio el optimismo. Dijo, coño, este tío no tiene nada. Y aún así es Y está feliz. sonriendo, tío, está feliz. Se ha comido 3 semillas y le sirve. Y está feliz. A ver, igual eran alucinógenas, semillas, a lo mejor. Claro. Sí, A con ver, hambre también claro. se alucina mucho, ¿no? Sí, Pero sin embargo, oye, contento, ¿sabes? Y ahí es cuando tuvo ese optimismo y dijo, yo quiero saber qué está pasando en la cabeza de este hombre. Entonces ya se le cambió el chip en su cabeza y dijo, voy a empezar este camino de gran sabio que me han dicho desde pequeño. Joder, me mata porque lo que me habéis contado es, en plan, perfectamente podría ser la historia de alguien de hoy en día. Es lo chulo, tío. ¿Eh? Es lo chulo. Como el monje que vendió su Ferrari, básicamente. mogollón. Historia ¿eh? basada en hechos reales. No, No lo sé. Ya Igual vosotros sí, me ¿o diréis. ¿no? no creo. Vale. Bueno, perdón por desvelar la ironía. Es una de las 4 verdades, no hay que hacerlo. Oye, no, en serio, y a mí también me sorprende un mogollón que empieza así la historia de un gran sabio. Eso es. Joder, de un tío que. 29 años con todo que lujos. desde hace. Y bueno, con mujer y con hijos, o sea, con responsabilidades familiares. También, sí. Y También. responsabilidad política, porque tenía sí, era el heredero. Era el líder. Bueno, iba a ser el Poder, líder. con mucho poder. Vale, seguid. Eso Vale, es. entonces ve al monje este que se zampa las 3 semillas alucinógenas Eso es, feliz. y está feliz. Y entonces ya empiezas a sentir ese desapego por esa lujuria, por ese poder, por el palacio. Por el materialismo. Exacto, y Básicamente. quieres saber lo que... Es un poco más la curiosidad, ¿sabes? Tal. Entonces llega al palacio y se lo dice a su padre, directamente. Oye, quiero deshacerme de todos los bienes materiales que tengo y quiero seguir mi camino. Este camino. Exactamente. ¿Qué dice su padre? Ni de coña, obviamente. Ni de coña. Tú tienes responsabilidades, tienes que ser, eres el heredero, no sé qué, lo mítico. ¿no? Exacto, le dice ni de coña al padre. Y pues Siddhartha es un buen hijo y es alguien puro, entonces no es capaz de decirle que no. no. ¿Vale? Entonces, esa misma noche, Siddhartha tiene 5 sueños. En una misma noche. Joder, ¿Vale? Él, uno de ellos, os los voy a contar ahora rápidamente y luego, pues, si queréis interpretarlo, ¿sabes? O sea, estos son la historia que nos cuentan para más o menos interpretar el budismo o lo que es su vida, ¿no? Son mitos, realmente. Sí, son Porque mitos. Siddhartha no dejó nada por escrito. Absolutamente Vale. nada. Son todos, fueron textos, pero... De sus oyentes. O sus oyentes que lo transmitían vía Eso es. oral. Eso Bueno, es. la mitología nórdica también es así. Efectivamente. Se transmitía a través de poemas. Eso es. Siddhartha, O sea que. pero Siddhartha es verdad que no había escrito él nada, pero sus oyentes sí que escribían sus lecciones. y Vivencias, eso es. lecciones, Pero, o mantras, bueno, lo que sea. Los primeros escritos que se hayan encontrado son... Sutas eran, ¿no? Creo que Sí, son. los sutras. Sí. Son escritos de siglos posteriores a Sí, sí, la sí. vida de Gautama. Vale. Entonces, Sí. realmente se han mitificado la historia. Hombre, se habrá tergiversado. Por eso y nos estamos cambiado. explicando Sí, sí la se cree- historia de esta manera. Sí se el cree que budismo de fuera un esta manera. príncipe, pero la historia oficial del budismo, eso, pues tiene... O sea, yo qué sé, Buda tenía superpoderes, prácticamente. Sí, sí, sí. Luego lo puedo desarrollar más tarde. Hay de todo, sí. sí. Ya veis que luego hay cosas muy locas, ¿no? Pero bueno, eso es. Vamos a empezar con los 5 sueños que ha tenido para que sepáis más o menos, pues eso, a qué se refería. Venga, va, cuéntame este tío, ¿qué soñó? A ver. Bien. Él soñó que él estaba durmiendo y que Himalaya, uno de los dioses, el rey de la montaña, era su almohada, Joder, vale. ¿vale? Entonces esto, por ejemplo, lo que se ha interpretado Las semillas. es que Siddhartha despertaría el verdadero conocimiento sobre sí mismo. Vale. Porque el rey Himalaya estaba como su almohada. Vale. Eso es lo que se Estaba interpreta. por ahí Freud diciendo... Sí, sí.
Otro sueño es una enredadera que crecía desde su ombligo y se elevaba hasta el cielo. Joder. La interpretación que se ha hecho de esto es que cuando hubiera despertado difundiría su palabra. Vale. ¿Vale? O sea, cuando él llegase a lo que está conocido ahora como el nirvana, que es el cielo más o menos del budismo, paraíso el paraíso de- esos, él lo difundiría entre la gente. Irrefutable la interpretación del sueño. Ya, es verdad que sí, 100% científico. son bastante locas, la verdad. Gusanos blancos trepaban desde sus pies hasta sus rodillas. Y es que muchas familias se refugiarían en sus enseñanzas. Vale. ¿Vale? Es la interpretación que se hace. Tiene puro. ¿Hay alguno con 100 pies? No. Vale, No. igual, sin más. Momento From Software. No. Da igual. También es verdad que esto, por ejemplo, se ha hecho en otro idioma, entonces también igual la interpretación que estamos haciendo, no sé cómo de exacta es, ¿sabes? Suele Da ser igual, también un poco tú- eso. Sí, hay yo muchas sigo. versiones, nosotros vamos a contar una. Ya está. 4 pájaros, uno desde cada dirección, porque volaban uno en cada dirección, caen en sus pies y se vuelven blancos. Y es que todos lograrán la liberación gracias a él. Joder, vale. ¿Vale? Y narcisista. Y la última, la verdad es que sí. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Es Dale, bastante dale. narcisista. Tenía razón, tenía razón. Ya, la verdad es que sí que tenías razón, ¿no? Pero eso, caminaba de un lado a otro sobre una montaña de excrementos, pero no se le manchaban los pies. ¿Vale? Y Tenía esto quiere zapatos. decir Que tenía zapatos. que recibiría regalos que se le ofrecería a la gente, pero que no los usaría, que los usaría sin apego a ellos. Vale. ¿Vale? Porque, claro, también es algo que se le echa en cara como, joder, llevas toga o lo que sea, ¿sabes? Pero es como, oye, lo utilizo, pero no tengo apego a este bien material. O sea, podría deshacerme de él en cualquier momento. Se podría ir completamente desnudo. Exacto. Para que me viesen los niños. Me invitas al cubata, pero no lo disfruto. Eso. Bien, es más bien, si me lo roban, bueno. Tú invítame un chupito, pero que no lo voy a disfrutar, ¿eh? O sea, Literalmente, Eso. Si me lo quitas, no, tengo apego a este I chupito. have no enemies, tú. No es que no disfrutará. La cosa es que si tú se lo quitas. robas, pues mira, así es la vida. Así, Así es la ha puta pasado. vida, como diría Jordi me lo he Wild. pagado yo, ¿no? Muy bien, después de estos 5 intensos sueños, Siddhartha se despierta en la madrugada. Su sirviente está tirado en el suelo. O sea, él se despierta, mira a un lado y su sirviente está tirado en el suelo, dormido. Pues, ¿qué cojones? Tal, no sé qué, y no le mueve, no se despierta. Se levanta, empieza a andar por su palacio y todo el mundo está tirado en el suelo. Dormido. Y hay una pequeña niebla, dormidos todos. Me gusta. Todos dormidos, menos los elefantes. Hay elefantes. En su palacio hay elefantes. Ah, vale, bien. Sí. perfecto. Representantes de la sabiduría y tal, Sí, no sí, sé qué, sí. pues eso, con el budismo están muy, muy apegados. Entonces, los elefantes están despiertos, niebla y todo el mundo tirado en el suelo dormido. Intenta despertar a sus padres, a su mujer, no se despiertan. Parecen muertos, pero no, están dormidos, ¿vale? Vale. Vale, despertó a su amigo Chandaka Chandaka. y a su caballo. Y con ellos dos aceptó que esto era una ofrenda que le habían hecho los dioses, que era pues despejarles el camino para marchar, ¿sabes? Vale. Su padre no le había permitido marchar, como recordáis, y entonces lo que hizo él fue, o sea, ya que todo el mundo estaba dormido, cogió su caballo y marchó. Dijo, esto es lo que yo tengo que hacer, después de esos 5 sueños que iluminaron. Has dicho que era un- Vamos a hacer un inciso, si queréis, porque Diego está hablando de que Buda era gordo, Gordísimo. y esto es una Ultracalórico. falacia, o una inventada que se han pegado, Sí. y es que ese gordo no es Siddhartha Gautama, Ya. O es... sea, es una representación de Buda, pero no es Siddhartha Gautama. No, ¿No? es Otei, con H. Y es otro monje que alcanzó siglos después el nirvana, la iluminación. Pero no es Siddhartha Gautama el que estamos hablando. Ahora os enseñamos una foto porque es que seguro que lo habéis visto. Yo, Joder, de hecho, yo estoy es la, haciendo- yo es la imagen que tenía. De Otei. Vale, pues no. De Buda. Ya, pues no, Siddhartha Gautama nunca estuvo. Eso Venga, Un ya. pincelito. es otro monje ese. Un pincelito de la Gautama. Muy bien, entonces, volvemos a la historia, chicos. Entonces, Siddhartha, junto a su colega Chandaka y su caballo, emprenden su viaje, ¿vale? Entonces, emprenden su viaje, están unos días tal, caminando, y lo que pasa es que Siddhartha coge su caballo, coge todas sus prendas y todos los bienes materiales que tiene, y se le dice a Chandaka, a su amigo, vuelve con todo esto, entrégaselo a mi familia, todos los bienes materiales que tienes, y se queda solo con una toga, y diles que yo no me voy por despecho. Me voy en busca de finalizar este ciclo de reencarnación, de muerte, renacimiento, y quiero encontrar esta iluminación. Vale, de esto O sea, vamos a hablar. Él ya tenía en mente ese objetivo Sí. principal. No se iba por despecho, porque mi padre no me deja, entonces me voy. Sino que se iba por ese final de ese ciclo de muerte, reencarnación, que es el que creían, vamos. Bueno, Claro. en el hinduismo
existe la rueda llamada samsara, que es básicamente, o sea, ellos eran también metafísicos, ellos creían que existía un alma y que el alma era inmutable, era siempre la misma. Esto en el hinduismo. Entonces, creían que tú al morir, el alma se traspasaba a otro cuerpo recién nacido. Vale. ¿Qué pasa? Ellos creían también en el karma, Vale. que es una especie de justicia universal que básicamente sobre acción-reacción. Es lo que probablemente la gente sepa, ¿no? Lo del karma, que tú haces Sí, algo que malo, si te haces una merece acción algo malo. mala te va Eso es. a venir algo Entonces, malo. depende de si tú habías sido bueno o malo, o si tuvieras un karma positivo o negativo, tú podías transformarte en cualquier animal. Eso es. Imagínate que habías sido asesino, pues igual te transformas en una cucaracha o un perro, Sí, sí. o incluso en un pobre. Entonces, en la sociedad, en aquella sociedad, Si habías sido bueno, podías hasta reencarnarte en un dios, en eso es, en un lama. No, bueno, En un Buda. Sí, en un En un rico, en un rey, se había sido la mejor persona. Eso es. Vale. Esto también explica muchísimo la India actual. Cómo no tienen tampoco una seguridad social demasiado potente. Sí, la verdad Porque es que sí. ellos piensan, claro, tú eres pobre, Por no, algo. no, pero es tu culpa. tu Haber culpa. sido mejor en otra vida. Porque en otra vida fuiste malo. Eso es. Y entonces También esfuérzate tienen en esta respeto. vida por ser alguien mejor. También tienen respeto a los pobres, evidentemente, porque saben, hombre, pues esta persona, o incluso a los animales, esto es una persona, es un alma. Pero no les ayudan demasiado porque dicen que es un puto problema. Exacto, exacto. Bien, volvemos ahora a la historia, y es que Siddhartha entrega sus pertenencias a Chandaka, y Chandaka con su caballo vuelve al pueblo y eso les dice que no se ha ido por despecho, que se ha ido en busca de La iluminación. finalizar esta... De salir de ese ciclo de sufrimiento que es el mundo. Exacto, bueno, entonces ya estamos diciendo que el nirvana, esa iluminación, Es hace que salgas de ese círculo de Del samsara, reencarnación, efectivamente. del samsara. Vale. O sea, con ese nirvana sales del samsara. Bien, O sea, el objetivo de... Joder, ya se me ha olvidado. Del... samsara, nirvana. No, de Buda. ¿O ¿De cómo se Buda? llama? Siddhartha. De Siddhartha era Emprender alcanzar el nirvana, ¿no? Exacto. Emprender Muy un bien, camino eso es. para conseguir salir de esa rueda de sufrimiento que había visto en la calle. Vale. Eso es. Y todo esto gracias a... Y eso es que tu alma viaja a la reencarnación final. Puede ser. Reencarnación final, no. Estás en el paraíso. Pero tu Igual, alma... Eres un iluminado. Sí. Un iluminado. Tu alma ya. O sea, Sí, el final. en el budismo, una cosa muy importante es que no creían que el alma era inmutable. Vale. Creían que todo estaba en constante cambio. Vale. Entonces, la ley de acción-reacción también El karma. funcionaba, pero sobre el alma. O sea, absolutamente todo era. Cambiante. Sí. Vale. Entonces, Se transformaba. la todo. única cosa que no es cambiante es alguien iluminado, un Buda. Vale. Y ese era el objetivo, conseguir ser inmutable y Vale. ser eterno. Vale. Y divino. es lo que y por eso les luego- hacía divinos. Y es lo que luego igual Diego me ha comentado antes, que claro, Buda va en contra del deseo. Efectivamente. Y no te estás dando cuenta que realmente esta gente tiene una ambición y un deseo. Su deseo es llegar a la iluminación. No tener exacto. deseo. Exacto. Eso es. Ahora Es una hablaremos un paradoja. poco de esto. Sí, es una paradoja. Es una paradoja, sí. Pues no puede Vamos a ser verlo nunca. más tarde. Pero es que, bueno, Sí. luego hablaremos de ello, pero es que el humano realmente es ambicioso y tiene deseo, ¿sabes? Pero eso en tu mentalidad El tiburón, occidental, puede tío. ser, puede ser. ¿Sabes? Bien, vamos a seguir con la historia, Entonces eso es, Chandaka vuelve con su caballo y con todas las pertenencias de Siddhartha, bueno, también le rapan el pelo, le quitan todas las prendas, se queda solo con una toga, ¿sabes? Se hace Dejan asceta. con eso. Se hace asceta. Muy bien, se hace asceta, que es lo que hemos comentado antes. El de las semillas. Eso ¿no? es, que no tiene ningún tipo de bien material, entonces él quiere seguir ese camino. Se pone debajo de un árbol. Así. Ay. Ah. Y eso, estaréis pensando qué pasa con el reino de su padre. Claro. Y Pasa. es que lo transfiere a Raúla, a su hijo. Joder, vale. O sea, va de padre a nieto. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, eso ningún problema. De O abuelo sea, a nieto. Con 5 perdón, años, sí, de abuelo a nieto. Sí, sí. con 7 años, el chaval. Ya, sí, bueno, a ver. Recuerdo como que sea, tal, como sea. pero sí, sí, sí. Lo haría eso es. bien, lo haría bien Eso es. seguro. Entonces, lo que hemos dicho, que se vuelve asceta, no tiene ningún tipo de pertenencia, no tiene ningún apego a lo que tiene, no come casi nada. Entonces, por ejemplo, se encuentra un monje por ahí tal y se le cambia la toga, porque la toga que tenía era de lino, de una tela especial. Entonces la cambia. Entonces ya es totalmente sin pertenencias. Sí, sí, no O sea, materialista. Exacto, exacto. Totalmente sin pertenencias. Eso es. Y ya durante el camino se encuentra reyes también, que les comenta la historia, Siddhartha les comenta, pues esta es mi historia, tal, no sé qué, y le ofrecen un puesto en su reino. Vale.
oye, ya que eres tan interesante lo que me cuentas, tal, no sé qué, ¿te gustaría gobernar conmigo, tal, no sé qué? Su consejero, por ejemplo. Exacto, consejero. Lo que he escuchado, por ejemplo, es ministro, ¿sabes? Es en la traducción de hoy en día lo que sería en un Bueno, gobierno. ejercer de sabio. Eso es. ¿No? En el reino. Eso es. Vale. Y él Ministro de rechazaba y a todo el que se lo De igualdad. comentase les decía, en un futuro, cuando alcance la iluminación, volveré. Irene Monteriano. Sí. Ya está, ya está. ¿Qué? En un futuro volveré y os comentaré lo que he aprendido. Entonces, Vale. no rechazo vuestras ofrendas, la riqueza, tal, solo por encontrar esa iluminación y luego expandirla. Es como había tenido en sus sueños, Siddhartha. Entonces, esto es lo que estuvo realizando la meditación asceta, que estuvo 24 horas seguidas. Aquí, por ejemplo, veis una foto. Esta es la representación de Siddhartha meditando 24 horas seguidas sin comiendo lo que le caía en el pelo, lo que decimos. Sí, porque es que, de hecho, fijo que lo conocéis, hay muchos monjes que se automomifican ellos en esa pose. Eso es, entonces se mantenían en esas poses meditando 24 horas seguidas, que era un exceso de ser ascetismo, que era lo que él buscaba, el lado contrario. Pero en el punto medio está la virtud, y es que se dio cuenta que siendo un asceta se estaba alejando realmente de su objetivo, de alcanzar el nirvana. O de que simplemente no lo consiguió. Igual estuvo 10 años practicando el ascetismo. Sí, dicen que como 4 años o sí. Pues 4 años y no consiguió la iluminación que él deseaba. Eso es. Y entendió que Y ese que no era estaba, el camino. exacto. Vale. Y vio que se estaba alejando realmente, igual que cuando tenía mucha riqueza en su palacio, no le estaba sirviendo para encontrarse a sí mismo. A veces dicen que es por el hambre, que le distraía o Le que- nublaba. O sea, la tal falta de alimento hacía que el cerebro dejara de funcionar a su 100% de capacidad. Vale. Eso es. Le nublaba la mente, no tenía una plena conciencia, que eso también es algo que busca el El budismo, sí. Ujú. y se dio cuenta que eso no era el camino. Vale. Eso es, la alejaba. Entonces, Vale. esto lo representan como que una niña le ofrece un arroz con leche a Siddhartha y él lo acepta. Acepta ese arroz con Y ahí leche. es cuando rompe su ciclo de asceta, ¿no? Exacto, vale. Exacto. Y todos los aprendices que iban con él, porque claro, él era muy bueno en este ámbito. O sea, iba donde un mentor y le enseñaba sus tácticas de meditación y él las dominaba. O sea, era muy buen asceta, Sí, sí. Siddhartha. Pero cuando prueba este arroz con leche que le ofrece esta niña, todos sus aprendices se van. ¿Qué Claro. hace? ¿Qué hace? ¡Fuera! Eso es. Desterrado. Sí, o sea. ¿Cómo os diría? Bueno, eso. Rompe. Eso es. Blasfemia, ¿no? Sería. Blasfemia, en el sentido Bueno, de. que ha roto con el código que tenían que seguir las ascetas y ya está. Eso es. Y Entonces ya no dice. tiene credibilidad. Exacto. Y entonces emprende su camino otra vez solo. ¿Vale? Emprende otra vez su camino solo. Comienza una nueva etapa Eso en es. la vida de Siddhartha. Eso es. Que es alejarse otra vez de lo asceta. Vale. ¿Vale? Entonces empieza su camino solo en busca de la liberación. Encuentra un árbol llamado Bodhi, con H intercalada. El árbol body. Bodhi. Se sienta bajo él y dice, me voy a sentar aquí. Una higuera. Una higuera. Vale, una Y la higuera. H intercalada entre la B y la O. Porque es entre la D y la E. Entre la D y la I es. ¿Ah, sí? Sí. Y es I latina. Vale, sí, seguro. Bodhi. Y se sienta bajo ese árbol y dice, hasta que no alcance la iluminación, yo de aquí no me muevo. ¿Me explico? Vale. Qué cabezón. Muy cabezón, muy cabezón. Entonces, bueno, otra cosa también que representan de este árbol es que de vez en cuando le daba el sol, porque no le estaba tapando todo el día la cabeza. Y lo que ocurría cuando le daba el sol es que le distraía de esa meditación profunda que estaba haciendo. Vale. Entonces, lo que dicen es que 104 caracoles le subieron por su cuerpo, y se le posaron en su skinhead, en su cabeza rapada, como veis. Y eso son la representación de los caracoles. Exacto. No es su No pelo. es su pelo. Vaya pelillo. Son caracoles. Vaya Son- fade. Vaya pedazo de TikTok, bro. Buen fade, y Un ese, chop crop perfectamente ejecutado. esos caracoles le tapaban el Tupper, sol. Tupper fade. Eso es. Tupper fade. Snail. Tupper Snail fade. fade, sí. Y esos caracoles snail. le tapaban del sol. Le tapaban del sol para que no se le calentase la calva, ¿sabes? Pues le tapaban del sol y le permitían meditar. Puta, era calvo, joder. Era rapado. Y entonces estuvo ahí 7 días. Pero la última noche es muy importante. El domingo. Bueno, O no. no te sé Igual empezó decir. un martes. Ya, no te sé decir si era el domingo. Bueno, pero antes de todo, estos 7 días descubrió las 10 formas de llegar a la iluminación, que todavía no lo había conseguido. Y estas 10 formas son la generosidad,
la disciplina, la paciencia, Ole. el esfuerzo, Ole. la concentración, Ole. la sabiduría, la elocuencia, el compromiso, la espiritualidad y el conocimiento. Estos serían como Los pilares. los mandamientos. Más No o menos, mandamientos, pero los valores, ¿no? Del budismo. Sí, todavía no están del todo. O sea, aquí te los he dicho muy a lo general, luego lo explico mejor los que son. Vale. Pero eso es lo que él descubre estos 7 días. Vale. Pero la última noche, Mara, el dios de las tentaciones, Ay, Mara. temía que Siddhartha acabase con su reinado. Con su. Lo que sería, por ejemplo, Hades, igual. No, El día del inframundo. no tiene nada que ver. Hades era buena onda. Era buena onda. Sí, sí, sí. Era Bien. buen chat. Es esto, estima que han puesto el puto Disney de mierda. Hades era el mejor. Exacto, bueno, pues. De los 3 Mara, hermanos, el mejor. Mara, el dios de las tentaciones, temía que. Bueno, Perséfone igual dice otra cosa, pero bueno, da igual. Mara, el dios de las tentaciones, temía que Por lo que sea. si Siddhartha llegaba a la iluminación, la gente iba a empezar a seguir su camino y entonces ya no iba a caer en sus tentaciones, por lo que iba a perder importancia él. Entonces quería pararle de esa búsqueda del nirvana. ¿Me explico? Entonces, No, porque atentaba contra lo que personificaba ese dios. exacto. ¿No? Las Exacto, tentaciones. eso es. Vale. Entonces, por lo que, montado en su elefante, atacó con todos los demonios a Siddhartha, Joder. que él estaba ahí meditando. Madre mía. Eh, Qué épico, tú. La cosa es que rápidamente Seguía teniendo, Siddhartha. seguía teniendo los caracoles. Sí, ¿no? sí, Vale, sí, vale. ya tenemos que. O sea que todo bien. Sí, sí. Rápidamente Siddhartha le dice que al no ser tan puro como él, todos los ataques son en vano. Y es que su ejército, el ejército de Mara, estaba formado por los placeres mundanos, la aversión, Bah. el hambre, la sed, Nada. la pereza, la cobardía, la duda, la hipocresía y la estupidez. Literalmente el final de cualquier anime, ¿eh? El poder de la amistad. Exactamente. Joder. Bueno, no sé si voy a hacer un inciso, no sé si estás dando cuenta, pero todo esto es muy interpretación. O sea, realmente, Es una historia. sí, entonces tenéis que ver igual el lado en el sentido Porque de... tú lo digas. Tenéis que ver el lado que Siddhartha está, él con sus pensamientos, y le están intentando tentar con lo que os acabo de decir, el hambre, la sed, el placer, Sí, ¿sabes? que los demonios igual eran un croissant con fucking pan, ¿sabes? O sus pensamientos. Sus pensamientos de, oye, igual me tengo que ir al palacio y tengo que tal, o igual he hecho mal en ser, dejar esas tetas, sus dudas, Sí, sí, sí. todo. Él está luchando contra eso y lo están representando como que es el dios Mara, ¿vale? Para que lo vayáis pillando. Bueno, Sí, sí. como yo lo entiendo, vamos. Sí. Bien, entonces Mara, cansado de perder, manda a sus 3 hijas a que lo sedujesen. Bof. O sea que el rey de las tentaciones Todas manda malas, macho. manda a sus 3 hijas. Todas iguales. Tana, encarnación del Aitana. deseo infrenable. Raga, el placer incontenible. Arati, el arrepentimiento más mortificante. Joder. Entonces, las 3 Muy dominantes hijas... las 3, ¿eh? Sí, la verdad es que los nombres me imponen, ¿eh? Oh, estás con Aitana, Lario. Marga e Irati. Realmente fiestas de la Robasterra, bueno. Entonces, intentaron seducirlo. O sea, intentan... Sí, manda a le sus 3 hijas. Le enseñan una teta, le dice... Exacto, Como bueno, poco. eso, lo que, ¿Qué es, pasa? lo que os Isa? imagináis. Ya está, ya sí. Lo que os imagináis. El placer incontenible, el arrepentimiento más mortificante, todo esto. Como suponéis, incapaces de seducir a nuestro Uy, colega Siddhartha. Era gay. Es que desde el principio era gay. Lo vengo Hostia, qué tío tan pringado. Eso, entonces, Siddhartha fueron incapaces de derrotarle y Mara, enfurecido, usa su ultimate. Le da la R, Le da la R. usa su ultimate. ¿Y qué creéis que hace? Dale. Matarlo. Le enfrenta contra su propio ego. ¡Hala! Le enfrenta contra su propio ego. Incapaz de derrotarlo. Directamente. Siddhartha era capaz de... Ya había encontrado casi la iluminación, como os digo. Entonces, O sea, el pavo seguía así, con sus caracoles. como veis en la foto, Sus semillas. meditando, que le caían en el pelo y... Pero se comían los caracoles. Claro. Claro. Mal, Hostia, mal. Ojo ahí, ¿eh? Luego Muy bien están visto. así, se le cae en la mano. Tiene mucho sentido, ¿eh? Puede ser, no sé. Interpretaciones del refugio. Entonces, Siddhartha a la mañana dijo, mi mente está en paz. Y esa misma mañana alcanzó el nirvana, después de ¿Cuánto? enfrentarse contra el demonio. Después de 7 Merece aplauso, merece aplauso. Grande Siddhartha.
Que Y pudo así- contra 3 malas, macho. Y así terminan sus 6 años de 3 aprendizaje. góticas, ¿eh? 3 góticas. Así terminan sus 6 años de aprendizaje. Joder. ¿Y ahora cuál era su misión? Pero ya ha alcanzado el nirvana, ¿no? Exacto. Bueno, ahora se lo piensa. Claro, ahora tengo el nirvana. ¿Qué hago? Para mí no se lo piensa, pero ¿por qué crees que se lo piensa? Porque Se lo piensa realmente porque- él ya lo había soñado lo que tenía que hacer y ya le había estado diciendo a los reyes de los reinos, yo voy a volver por aquí y ¿Ah, sí? voy a difundir mi mensaje, lo que os he hablado antes. Yo conocía la historia paternalista, que es la de, joder, que la gente esto no lo va a entender. Ah, no sabía. La gente esto no lo va a entender. Dice, la gente es muy tonta. Esto es muy sofisticado. Sofisticado, es que... joder, Sofisticado, sí. Nunca peor dicho. Esto es muy complejo, muy sofisticado para una Ya. persona normal. No, pues yo qué sé, me quedo aquí meditando y en paz. Pero piensa, con que hayas una sola persona a la que le llegue mi mensaje, valdrá la pena. Ah, mira. Y se pone a caminar por toda India. Vale. Yo la versión que he leído es diferente. Es que él Sí. ya los sueños ya es difundir el mensaje. En el camino ya está diciendo voy a volver por aquí. Cuando ve al monje asceta ya piensa yo también quiero ser como él y difundir este conocimiento. Sí. Entonces también como que él sí que confía, porque ya le ha confiado, entonces dice, bueno, los demás también confiarán. Bueno, un inciso. Sí, sí. Durante la meditación de estos 7 días, descubre las 4 nobles verdades. Vale. Es en este punto. Vale. Si quieres las digo. Venga, vamos a decirles ahora. La primera es que la vida es sufrimiento. La vida es sukha. No, Dukkha, creo que Dukkha, es. perdón. Dukkha. Sí. La vida es dukkha. Eso significa... Vale. Bien, espera. Bueno, dukkha no es tanto sufrimiento. Muy bien. Es lo que iba a decir yo, te iba a decir. Dukkha, la traducción literal es sufrimiento. Sí. Entonces, Pero claro, no tenía el mismo... No tenía la misma acepción. Tiene varias acepciones, dukkha. eso es. Entonces, Dukkha entiendes, tenéis que es sufrimiento, pero es que si la vida es sufrimiento, vaya puta mierda. Pero también, aparte de ser sufrimiento, es insatisfacción. Eso es. Cuando la vida, por ejemplo, hay cambios que realmente no quieres y son obligatorios Claro. y tienes que... De hecho, el budismo, lo que hemos comentado antes, de que nada es inmutable, viene de eso también. De que tú puedes tener ciertas pertenencias, cierto estado en tu vida o relacionarte con ciertas personas, que como la vida es mutable, Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Y claro, la sensación de intentar contener esa situación en tu vida o ese bien material es lo Eso que es. genera la dukkha, la insatisfacción. Eso es. Vale. Cuando algo va a cambiar, no quieres que cambie, tienes el deseo de que no cambie, tienes expectativas de que algo va a ser así y no lo es, ¿sabes? En plan, todo eso es lo que te genera esa insatisfacción, ese dukkha. La primera gran verdad, ¿no? Eso es. Que la vida es dukkha. La vida es dukkha. Eso es. La La vida es segunda. dura. Todo esto es lo que Buda saca de la esta mente. meditación de 7 días, Vale. que son los aprendizajes. Vale. La segunda dukkha es que la segunda gran verdad, Eso es. la verdad noble, es que la dukkha se genera. Es decir, lo que me acabamos de comentar. Se puede evitar el dukkha, ¿no? Eso es. Si Eso, tú tienes- eso no es la tercera, esa es la la tercera. La segunda, La segunda es que la dukkha viene se de- genera por expectativas. Vale. o más que nada, es por el deseo. Eso es, el deseo, expectativas. Vale. De yo El deseo. me gustaría conseguir esto, o me gustaría retener esto en mi vida. O sea, es una Por ejemplo, acción-reacción. nuestra amistad, ¿No? que algún día tal vez pueda acabar. Y eso nos generará Acabará. una insatisfacción a ambos. Sí. Eso es. La tercera es lo que tú acabas de comentar, que la dukkha, El sufrimiento. el sufrimiento, se puede eliminar. Vale. Y la Y forma de cómo eliminarlo- cómo se elimina. Con el cuarto. El cuarto te enseña cómo hacerlo. Vale. El tercero te dice que el sufrimiento se puede evitar, que es gracias al nirvana. al nirvana. Vale. Y el cuarto es cuál es el camino hacia el nirvana. Hacia el nirvana. Vale. Y se está denominado como el camino óctuple, Eso que es el que te ayuda a salir del nirvana. Bueno, el tema A del llegar. camino óctuple... Bueno, A llegar, perdón, sí, eso es, a salir del dukkha. si queréis hablamos del camino óctuple. Sí, Que hablemos, es un hablemos de él. poco... Joder, madre mía, cuántos conceptos. Mola, va. El camino óctuple es bastante... Hay que cogerlo con bastantes pinzas. Porque te dices... uno es el habla correcta, que es, por ejemplo, tú tienes que... O las acciones correctas, el pensamiento correcto. Tú tienes que hacer tu propia interpretación de qué es lo correcto. Vale. Y eso no es sencillo. Entiendo por dónde vas ya. O sea, no hay un camino no está estricto. no hay un canon que te diga esto es lo correcto, esto es lo Vale, que no hay un paso 1, paso 2, paso 3. No hay unos mandamientos. Hay interpretaciones, Eso ¿no? es. De la guía que te da... Eso O sea, no te están diciendo no matarás o tienes que hablarle así a la gente. Sí, sí. Te dicen habla correcto. O sea que en tu... Igual para ti hablar correcto es cagarte en su puta madre. Es raro, ¿no? Pero sí. Ya, pero bueno, sí, más entendido, ¿no? Eso es.
Entonces esto Vale. es uno de los caminos que te ayudan a llegar al nirvana. Vale. A esta salida del samsara, de como estaba hablando Vale. previamente. Eso es, o sea, las 8... Bueno, los 8 Sí, se representa con ese timón. caminos... Eso es. Timón. Joder, el La timón rueda del holandés, Dharma. tú. Sí. La rueda del Dharma, que tiene 8 astas. Vale. Vale, Dentro de las Los- cuarta verdad, ¿no? La cuarta verdad es el camino para llegar al nirvana. Y ahora vamos a hablar Y ahora del te vamos a hablar camino. sobre ese camino. ¿Cómo Eso se es. puede llegar al nirvana, Tenis? Vale. Vale, algo muy importante. Enseñadme, por favor. Muy bien. Quiero llegar a la iluminación. Comprar Hemos una guitarra, hablado, un hemos bajo. hablado de uno, que es hablar correcto. Y me ha gustado mucho Diego como dice que lo correcto cada uno es muy subjetivo. Hay una interpretación de que es Pero- correcto, De hecho, esto viene del jainismo, porque el jainismo no decía que había una verdad. ¿no? Absoluta. Eso es. Pensaban, o sea, tenía en cuenta las perspectivas, de que cada persona tiene una moral distinta. Por eso decimos Vale. que el jainismo ha dado o sea, el budismo ha bebido mucho Del jainismo, vale. Eso es. Vale, No hay una verdad universal. Bien, vamos con la siguiente, aparte de hablar correcto, la visión correcta. La visión correcta es aceptar los 4 visiones que hemos hablado antes. Que es el anciano, el enfermo, el cadáver y el monje asceta. Entonces, aceptar estas 4 visiones es el siguiente el siguiente pilar. El siguiente es también pensamiento correcto. Y es, no puedes permitir que pensamientos negativos invadan tu cabeza. O sea, intenta... Sensuales, sobre todo. Vale, yo O sea, es bastante casto. también, Casto, pero yo también había pensado un poco en... aparte de que... de No violencia. sensuales, eso es. O chismes, ¿sabes? En plan de el marujeo, lo que sea, tal. No Sí. centrarte en eso en tu cabeza. El No- siguiente es No ver la isla de las tentaciones. actuar correcto, claramente. La no violencia, amar a la vida, la ira, no tener ira, Indulgencia mentira. también. Luego, la siguiente es medio de vida correcto. Y la interpretación que saco es enfocar nuestra vida a hacer el bien en el trabajo. O sea, tú no puedes tener un trabajo que se enfoque en hacer mal a los demás, Sí. ¿sabes? Entonces, un proyecto de vida, a ver, también igual con tu vecino, cuando sales, tal, como tener una vida correcta en el sentido que todos sabemos, vamos. Luego, ahora empieza ya los términos más de meditación, que están relacionados con el budismo, el mindfulness, que es la atención consciente correcta. Y es que... Así le decían en el siglo VII. Antes de Cristo, decían mindfulness. ¿Sí? Sí. No jodas, tío. Que la atención consciente correcta y es permanecer en el presente. Algo que se intenta mucho con la meditación, permanecer en el presente, y es, yo me estoy comiendo un helado. No tengo que pensar en disfrutar este momento de comerme el helado. No tengo que pensar que, yo qué sé, que hace 20 años me hagan gordo y entonces ya no puedo comer helado, tal. Tengo que disfrutar esto que estoy haciendo en el presente. Y la última es la concentración correcta. Y es enfocarse solo en una cosa. Cuando estás realizando acciones, a veces está muy de moda ahora también el TDAH y todo este tipo de cosas, pues que te ayudan a meditar. Es una moda, ¿eh? Realmente sí, yo creo que cada vez hay más gente con TDAH por los móviles. Por o- moda, por moda. Sí, por moda. La gente prefiere tener TDAH que no. Y la concentración correcta pues nos ayuda a hacer una acción Eso es. individualmente y pensar solo en esa acción, estar concentrados en esta acción. Entonces, estas dos están muy, muy relacionadas con la meditación y el mindfulness, como bien hablaban hace 700 años, ¿no? Antes de Cristo. La atención consciente correcta, que es permanecerte en el presente, y la concentración correcta, que es enfocarte solo en una acción. Joder. Entonces, estos son los caminos para encontrar el nirvana. También está el camino medio, que es. Bueno, no es parte de la senda óctuple, que es básicamente, por ejemplo, entre la riqueza y la pobreza, un término medio. Eso es, Entre escuchar y hablar, un término medio. eso es. Que también Es un decía. equilibrio, ¿no? Eso es. También contaba con el equilibrio. Eso es. Que esto es lo que os he hablado antes de... No hay que ser un rey con todo tipo de lujurias materiales y solo lujurias materiales, y tampoco hay que ser un asceta sin ningún tipo de material, sino que estás en el punto medio. Sí, no, porque es verdad, en Me su permito vida estuvo en los dos extremos, ¿no? Eso es. Y para alcanzar el nirvana se dio cuenta de que necesitaba estar en el Que está en el punto medio. Eso es. medio. Eso es. Eso es. Vale. Entonces... Porque lo que has descrito básicamente son como estados que te permiten entrar a la meditación absoluta para llegar al nirvana, ¿no? Y paz, sobre todo. Sí. Una mente en paz. Sí, sí. Contigo mismo de, hostia, estoy ya bien, ¿sabes? Sí, sí. Bien, vamos a volver un poco a la historia de Siddhartha después de esto que descubrió. Y es que, lo que os he dicho, después de esos 6 años de viaje buscando esta iluminación, la consigue. Vale. ¿Vale? Y entonces... Y se convierte en un Buda, un iluminado. Exacto, Vale. un iluminado. Y entonces vuelve su camino que ha recorrido por todos los reinos que ha estado cruzando y tal, y toda la gente que había instruido,
y les enseña cómo alcanzar el nirvana con este camino óctuple y todo lo que ha conseguido. Vale. ¿Me Por la explico? cuenca del Ganges. Es por donde, igual que Jesús andó por por toda Judea Eso es. y por Nazaret y demás pueblos, Buda, todo su camino lo hizo alrededor de la cuenca del Ganges, que es el río más importante de India. Y un río sagrado también. Eso es. Entonces, bien, vuelve por su camino y difunde su mensaje con todo el mundo. No pone ningún pero y difunde su mensaje con todo el mundo. También hay que decir que, bueno, Buda no quería tener discípulos. Los Pero, veía como iguales, quieres decir, o... o sea, él, en su propia percepción del mundo, cada uno tenía que buscar su camino para llegar al nirvana. Entonces, el tener maestro iba un poco en contra de ese... Sí, Entiendo. porque el maestro te... Ya, vale. Y también porque impone el Buda, camino. cuando tuvo un maestro, el maestro Esteta, que tuvo, no consiguió esa Iluminación. iluminación. Entonces pensaba que la única forma de conseguirlo es ser por tu cuenta. Son un poco más individualistas en ese sentido. Y aún así tenía discípulos. Que de hecho se llama la Sangha, es verdad. Eso es. Sangha, Las son Sanghas son sus seguidores. seguidores del Lama. Eso es. Muy bien. Vale, entonces, lo que os digo, él no ponía ningún tipo de pero. O sea, todo el mundo que quisiese podía escuchar sus enseñanzas, podía aprender de Buda. Y entonces, con 80 años, fallece Buda. Sí. Pero antes, ya- Antes de eso, sí. antes de eso había estado Pero- enfermo, se había podido recuperar. Pero no era... No había llegado a... ¿no había llegado ya después de esos 6 años a ser divino? ¿O a llegar Sí. a la iluminación? Sí, Entonces... ¿por pero qué muere? físicamente seguía vivo. Ah, vale. O sea, Eso muere su cuerpo, no su alma. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, Vale, también Buda. Se me olvidó qué decir. Ah, sí, durante su recorrido, o sea, Bien. después de haber estado en el árbol Bodhi, consiguió 3 poderes. O sea, cuéntame sobre eso, a ver. Buda consiguió recordar sus vidas anteriores. Hemos dicho que son metafísicos los budistas, creen en creen en el alma, Lo que hemos la hablado antes, la reencarnación. un samsara. alma que se transforma, pero aún así ese alma sigue siendo un ente individual. Entonces, Mm. Buda consiguió recordar sus vidas anteriores. También podía. Bueno, esto se llama el ojo divino de Buda. Luego, los destinos kármicos que van a tener el resto de personas. Es decir, podía ver cuánto karma vas a tener y hacia dónde se va a dirigir tu alma Vale. en la siguiente reencarnación. Y la extinción de intoxicantes mentales. Es decir, él podía ver tu mente, analizarla, ver qué comportamientos te estaban evitando llegar al nirvana o llegar a una suerte de iluminación, lo que sea, sí. y era capaz de eliminarlo. Vale. Supongo que esto será parte de la mitificación de su discurso. Era como como curar las enfermedades de Jesús, ¿no? Sí, Mira, yo esto, por ejemplo, lo interpreto de forma Sí, que a dilo. nadie le interesa. Su De, forma skinhead de interpretarlo. de básicamente hablar con alguien, analizar sus problemas, o qué es lo que le impide llegar y continuar ese camino. Analizar su duca. Eso es. Y conseguir, mediante la palabra, mediante el discurso y la conversación, dejar claro que este es tu problema y de esta forma tienes que... Transmitirle el octuple, ¿no? El camino Eso del es. nirvana y ayudarle a librarse de ese Vale. dolor, de ese sufrimiento. Eso es. Bien, eso. Entonces, a los 80 años también es verdad que un herrero le hace una comida. Yo esto no entiendo tanto el significado, pero un herrero le hace una comida que le sienta mal a Siddhartha y le hace estar un poco enfermo. Y fallece cerca de esa fecha, antes de esa comida fallece, Vale. de la comida del herrero. ¿Antes o después? Perdón, después, sí, perdón. Y esto es muy importante para después explicar la separación o sea, el cisma que hubo en el budismo. Porque hay varios tipos De Vale. budismo. de budismo, efectivamente. Hay muchos tipos también porque, como estáis viendo, cada uno hace su interpretación un poco de lo que es para el budismo. Claro. Entonces, Pero bueno, es lo que busca también, ¿no? sí, Por eso. sí. También el problema es que en la India no se fijan tanto en los eventos cronológicos a la hora de escribir una biografía. Entonces no está todo tan explicado y no hay... De hecho, es que Buda ni siquiera le escribía, ni puso... Lo que decimos hablando de sí. Sí, eso que es. era... O sea, se fijan mucho más en la filosofía, por eso hay tantos detalles sobre el camino óctuple que han trascendido hasta el día de hoy. Y no Sí, tanto sobre su vida. Eso es, y por eso hay tantas formas de interpretarla. Entonces, Vale. por ejemplo, el caso del herrero, hay dos tipos de budismo, el Theravada y el Mahayana. El Mahayana son veganos o vegetarianos, porque piensan que el hecho de que esa carne la envenenara, pues la carne es mala. Le sentó mal. El Entonces, herrero. a partir de ese momento se convirtieron en... O sea, su forma de interpretar la historia es esa. Vale.
Sin embargo, para los Theravadas, o sea, sostienen que eso, que la carne no le hizo nada, que siguió vivo. Porque él intentó transmitir a... Vale, claro, la versión que he escuchado yo es que Siddhartha intentó transmitir que la carne del herrero no le había hecho fallecer, sino que había sido otra razón. Una De enfermedad. hecho, dicen que la autopsia fue como un infarto. Claro, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, ¿sabes? O sea, es A saber. complicado de que sepan lo que es un infarto, ¿no? Pero lo que quieren decir es que eso, que no fue el herrero. Bueno, la versión que he escuchado yo. Entonces veo que hay otra versión que dice que sí que fue la comida del herrero lo que hizo Vale, entonces, matarlo. a los 80 años fallece. Y encuentra tu respuesta a lo que me dices, ¿no? Que es si él ya había llegado al nirvana, ¿no? ¿Cómo se va a reencarnar? No, pero ya había llegado Sí, al nirvana, a la Sí, sí. iluminación. sí. Entonces no se reencarna, No se reencarna. Y lo que dicen Entonces, es ¿cuándo que fallece? muere. muere físicamente. Y lo que dicen es que llega al nirvana final. Cuando fallece. Que es cuando te liberas de tu estado físico. Físico. ¿no? Y llegan a un paraíso todo... Tu alma no entra en ningún otro ente, Ujú. sino que simplemente es. Lo que he visto también es que esto no Se libera de ocurre- la carcasa, ¿no? Es y es El divinamente. Sí. Y eso es muy importante, porque gracias a esto se le considera al budismo una religión y no una filosofía de vida. Vale. Porque ha llegado a ser un ente, ¿no? Una Un ente divinidad. divino. Vale. Para que haya religión tiene que haber divinidad. Eso es. Por eso. También es verdad que luego no ocurre esto con todos los que alcanzan la nirvana, porque hay algunos, lo que he escuchado, algunos monjes que también se quedan en este mundo físico, o también se quedan en este como dioses para enseñar. ¿Vale? La cosa es que Buda descansa en paz en el paraíso, pero hay otros que se quieren quedar aquí para enseñar. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, bueno, Bueno, una cosa, el paraíso no es como lo entiende el cristianismo de un lugar, un espacio donde eres simplemente feliz, Sí, sí. sino que es un estado del alma, un estado de la conciencia. Vale. No estás en ningún sitio y estás en todos los sitios a la vez. Eso es lo Por eso importante. eres divino. Eso es. Porque, o sea, eres omnipresente. Es que también eran medio panteístas, ¿sabéis lo que es el panteísmo? no, ¿qué es el panteísmo? El panteísmo es una religión que básicamente explica que todos los objetos, todos los seres y los entes del mundo son divinos. ¿Por qué? Porque están hechos de lo mismo. Tú y yo somos la misma persona, solo que desde un punto de conciencia distinta. Es el panteísmo. O sea, absolutamente todo es Dios. Y todo tiene espíritu y todo tiene alma. Es Solo un que poco lo que todas las almas son dijimos iguales. Es un poco lo que dijimos de la física cuántica. Sí. ¿Cómo era? Es que somos holística de esa Holística. primera observación del Sí. universo. Sí, no, es verdad, es lo que dice. O el sea, panteísmo, vale, vale. todos somos, es lo mismo, vamos. Entonces, el budismo, como era parcialmente... Es que no es... Bueno, Bueno, no que eran tal- del todo panteístas. Pero bueno, que tienen influencias de ese pensamiento también, ¿no? Sí. O de esa religión. Eso es. Entonces, su forma de ver el... A ver. Claro, como todo tiene alma, tú puedes reencarnar en cualquier cosa, viva. Vale. Pero todas esas almas son parte de lo mismo. Entonces, la iluminación es conseguir Ser. frenar el ciclo de sufrimiento y mantenerte en un estado para siempre, infinito. De paz. Vale. Eso es. Sin duca. Bien, y otro inciso que quiero hacer también es que luego en ciertas religiones se han encontrado ciertas referencias a Buda. Entonces, no sé cómo con pinzas estará cogido, pero por ejemplo, en el hinduismo es conocido como el 24º avatar del dios Vishnu. Vishnu, con Sí, B. Sí. Vale, Creo vale. que es con V. Pero... Vale, yo lo tengo con P. También, no sé, a veces la interpretación... Bueno, no sé, igual hay no dos, sé. uno Vishnu y uno Vishnu. O igual se dice Vishnu y se escribe Vishnu, vale. Bien. En el cristianismo, Josafat, que el nombre deformado de Josafat es Budasaf, que tiene una historia idéntica a la que acabamos de narrar, que de Siddhartha. Y luego en el Islam, por ejemplo, el profeta Du al-Kifl es el nombre de Kifel, la ciudad donde Buda se crió hasta los 29 años, que hemos hablado antes. Vale. Entonces, se han encontrado estas pequeñas referencias en otras religiones a Buda, A Siddhartha. a Siddhartha. De hecho, hay teorías, bueno, bastante alocadas, que dicen que Jesucristo, o sea, si tú lees el Nuevo Testamento, desde los 7 años, bueno, Jesucristo nació, fue a Egipto con sus padres para evitar el castigo de Herodes, Sí, sí. y después volvió, se dice, pasaron los años, se volvió mayor, se volvió sabio, Sí, sí. pero hay un vacío de a lo mejor 20 años donde no se ha Sí, que contado no absolutamente se nada de sabe. Jesucristo, Ya. que hay gente locos que dicen que fue a la India y aprendió del budismo.
Porque hay pensamientos de Jesucristo que son bastante afines. Ya. Por ejemplo, Jesucristo fue 40 días al desierto, practicó el ascetismo, se encontró con el diablo, igual que le pasa con Buda, que le viene para tentarle. Sí, sí. El dios Mara. Sí, ¿no? Siempre hay similitudes, ¿no? En todas las Hay religiones. muchas similitudes. Sí, sí. Entonces por eso creen que hay algún... O sea, también ha nacido el cristianismo a base de esto. A mí es lo que me raya de todas las religiones. De hecho, Que se parecen demasiado. Jesucristo dice que después de estar al desierto salió, fue la Sí. primera vez que dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, también hay una forma de interpretar el cristianismo, ¿De que es qué que hablas de la Jesucristo iluminación? entendió que absolutamente todos somos lo mismo y hay una única esencia en el universo. Esta es una forma, Y que por tanto por supuesto, todos- no es oficial. Que por tanto todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso es. Ya, ya. No que él era solo, sino que todos. Eso es. Yo soy un hijo de Dios porque me he metido para adentro, me he iluminado, he Sí, encontrado la esencia del universo y por ende soy hijo del todo, Sí, sí. del Dios. Sí, sí. Y pues eso. O sea que dicen que, bueno, es raro que Jesucristo haya ido hasta la India, pues estaba muy lejos. pero bueno, que está guay. Sí, Pero, o bueno, ha leído ese tipo de Es que de hecho religión, hay- ¿sabes? Los sutras que hemos hablado antes, ¿sabes? No sé cómo de fiable es esto, pero debe haber en un templo budista en Nepal una mención a Jesucristo. No se sabe de qué año, bueno, al menos yo no sé de qué año es. Qué heavy, qué guay. Ya, muy guay, la verdad. ¿no? Tampoco conozco la fiabilidad de este dato. Sí, 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 entiendo. No, es verdad que también ha sido, como ha sido 564 años antes de Antes de Cristo, Cristo. ¿sabes? O sea, también ha sido antes que ese cristianismo o esa historia de Jesús, Nuevo Testamento. Bueno, pues igual el cristianismo bebe de ese pre-budismo, ¿no? O el budismo como Eso es tal. lo que se ¿cuándo intenta empieza? relacionar. El cristianismo es muy judío. Sí, Jesucristo de hecho era judío, sí, sí, sí. era practicante. Sí, sí. Pero ese tratar de pensar que Dios no es malo, porque Dios bueno, eso hay que leer el Antiguo Testamento, las barrabasadas que hacía Dios, Sí, sí, sí. entendió que tal vez Dios somos todos y Dios puede ser bueno porque he encontrado iluminación y lo único que siento al entrar en conexión con Dios es felicidad y armonía Y absoluta. esa paz, esa eliminación del dukkha. Sí, Lo que sí, hablamos Por eso ¿no? dice, Dios nos quiere, Dios está con nosotros porque todos somos todos. Porque eres Dios. holística. Otra vez. Eres Dios y eres el Hijo de Dios. ¿Esto qué es, no? No, nada, de la cámara. O sea, esa holística que hemos hablado antes de que todos somos... Sí, sí, todos Lo somos mismo. parte del De todo. hecho, bueno, un día puedo Y informar. a nuestra imagen y semejanza, Dios. Claro. En el sentido de que somos parte de eso y podemos llegar a ello. Eso es. Vale, recapitulando un poco. No, ¿vale? no, aquí ya ha fallecido. No, ya ha fallecido. La vale. historia ha terminado Sí, de- sí, sí, de sí, Siddhartha. vale, la historia ha terminado. Vale. Lo que decía Diego, hay unas escrituras sagradas hace 3000 años que se llama el Bhavisya Purana, que anuncian el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Claro, 3000 entonces ya es hinduismo. No es budismo. Sí. O sea que sí que hay cierta relación con lo que decía Diego, como que puede haber... Espero budismo. ¿Quieres cambiar A mí me suena que. No. O sea, si no recuerdo mal, creo que había un templo budista en el que se anunciaba. Bueno, el que decían que Jesucristo en persona había estado. También es que es muy interpretable, yo ni siquiera. O sea, no tengo la capacidad de Ya, a interpretarlo. veces también lo que dices tú es que estas cosas también son muy interpretación Sí. y no realidad. Ya. ¿Sabes? Que no me parece mal. ¿eh? Oye, O sea, sí, digo, un encanta, día me vamos. puedo informar y vengo a otro podcast. Y Pues Pues lo- está lo- muy lo cuento interesante. mejor. Vale, lo que no me ha quedado claro, Cuéntanos. ¿vale? Siddhartha, vale, ya muerto y tal, vale. Antes, en plan, la religión que había antes de Siddhartha, ¿cuál era? ¿O el pensamiento? Prebudista, Jainista jainista, y proto-hinduista. proto-hinduista, vale. Entonces, vale, ahora muere. Bueno, Y hay del muchas- jainismo y del hinduismo beben muchísima filosofía de Buda, pero Vale. es entendible, porque Buda vivía en una sociedad Hinduista. hinduista y medio jainista, medio Vale. hinduista. No es a la ciencia cierta, pero claro, Entonces, desde él le educan con los valores. El hinduismo es anterior al budismo. Sí, Sí. vale. Claro, o sea, tú por ejemplo, puedes ser agnóstico, ateo, lo que sea, pero realmente eres cristiano, porque todos tus valores Sí, sí. que te han sido educados de Mi niño, moral y mis valores son cristianos. cristianos. Sí, sí, sí. pues lo mismo pasa con Buda. Sí, sí. Y, por ejemplo, la idea de la metafísica, del alma, Sí, sí. de las reencarnaciones De la recreación, que es lo que hemos hablado antes. Son de todos samsara. valores hinduistas, ¿no? y jainistas. Y jainistas, vale. Eso es. O sea, pues se parecían mucho entre ellos también, el hinduismo y el jainismo. No, o sea, el jainismo no era politeísta, como es el hinduismo. Es que el hinduismo tiene muchísimo, bueno, tiene miles y miles de dioses Sí, y de sí. diablos distintos. Sí, sí. El Ya. jainismo era mucho más comedido y era más bien una filosofía de vida que una religión en sí. Vale. Que es Vale. igual el budismo, ¿no? Que es también un punto medio entre las dos, ¿no? Eso es. Ahora también estoy como buscando la relación en el sentido de punto medio otra vez, he dicho, ¿no? ¿Sabes? Entonces el jainismo y el hinduismo es el punto medio. Muere Buda.
Entonces, A través de la muerte de Buda se crean varias religiones, ¿no? De esa más figura. o menos. Y antes de ella también, pero sí. Básicamente, la Sangha, que eran sus seguidores, deciden, igual que había hecho su maestro, Ah, no expandir deja, su mensaje. cuando muere no deja ningún tipo de profeta. Eso es, no dice, tú serás mi sucesor. Exacto. No, dice, cada uno que haga lo que quiera. Sí, sí, Exacto. siguiendo sus valores y su mentalidad. De que cada uno obviamente. tiene que encontrar su camino. Sí, sí. No, no hay que tener un líder. Que él Eso. tampoco lo era, pero no No, quería Jesucristo serlo. sí lo hizo, porque ordenó a Pedro como el primer papa. Dijo, sobre ti, tú serás la piedra sobre la que se edificará mi iglesia. Ah, Sobre Pedro el apóstol. eso es. Vale. Vale, Pues, no sabía. esto es una diferencia con Buda, por ejemplo. Sí, sí. Es una diferencia como así. Entonces, básicamente se fue transmitiendo por textos orales las enseñanzas de Buda hasta la ruta de la seda. ¿Sabéis lo que es la ruta de la seda? Sí. Pues el comercio de China con Occidente, Eso es. ¿no? Básicamente, la tecnología para no navegar, sino pasar a través de tierra, mejoró con nuevas formas de carretas. También es verdad. Con lo caravanas. siento. Ahora, hablando del equilibrio, yo lo siento, ¿eh? Es El como punto que medio. donde nació Siddhartha, que es Nepal, Sí. es como que está en mitad de todo, ¿no? Es como que está entre Europa y Asia, Sí, también. ¿no? No, Eso es probablemente- A ver, es no, más pero... Asia. No, más Asia, pero no es... Muy no Asia. pero no es Japón. Ya. Bueno, Sin más, da Bueno, igual. sí, dicen que Turquía es el punto medio Eso de es. Asia Occidente, pero también bueno. Kazajistán. entiendo. O sea, la ruta de la seda, básicamente, La ruta de la seda, volvemos, sí. es una ruta de comercio que genera China, que crea China para comerciar con Occidente. Sí, sí, sí. Cuando estaba Macedonia, creo que ahora vendrían los romanos, es siglo I o II antes de Cristo. Hostia, o sea, que era más. Oh, vale, vale. O sea, son 400, 300 años después. Ujú. Entonces, estos aprendices de Buda todavía se había expandido tanto, sí por los lugares en los que había estado Buda, pero hay que pensar que a día de hoy, creo que la religión primaria, una de las primarias de China, es el budismo, Sí. al cual todavía no había llegado. Es la cuarta más famosa del mundo. Eso es. chicos. El 7% de la gente de la población cree en el budismo. Entonces, gracias a esas nuevas rutas comerciales, se pudo extender el budismo hasta China. Y después también entró por los istanes, por Kazajistán, Turkmenistán también hay una zona de budismo, Ujú. y sobre todo por todo el Himalaya. Vale. O sea que fue gracias a la ruta de la seda que lo difundieron mejor. Que se expandió. No sabía. Por el Vale. Tíbet. De hecho, también, claro, la diferencia de distancia que hay, por ejemplo, entre el Tíbet, que es es la cordillera, o tiene la cordillera más alta del mundo, Ujú. completamente separados del resto del mundo, crea, a través de los años, nuevas interpretaciones de Buda y nuevos tipos de budismo. Claro. Que el de Indo-Nepal, por ejemplo, o la falda de la montaña, es muy distinto al que está en China o al que está en Nepal. Sí. Sí. en el Y Tíbet. en propio Nepal o en el Tíbet hay también varias. O sea, como hemos visto que es tan interpretable, a veces también el Dalai Lama que ahora expande un poco más referente, a veces habla sobre, oye, si este aprendizaje del budismo no te sirve, suéltalo. No, pero es que me gusta porque, por ejemplo, en el propio cristianismo, pues están los protestantes, están los católicos, los ortodoxos. Es como que cada uno piensa que Hace su ellos interpretación. tienen... No, ya, pero la de los demás está mal, ¿sabes? En plan, Ya. un católico dice, no, Ah, es vale, que el no entiendo. protestante no tiene la razón. En el budismo no pasa En tanto el, eso. en el budismo no pasa eso, pero porque Siddhartha no buscaba... Eso es. Porque no hay un camino. Es Marcado. una guía. Sí. Y esa guía erige el camino de cada uno. De hecho, tú y puedes por ser- eso hay distintos budismos. Es una guía que no es guía. De hecho, Entonces, tú puedes ser cristiano y budista. O sea, el budismo acepta que tú puedas tener una religión, un dios, pero, o sea, tienes que seguir el camino. sí, sí. Pero acepta otras formas de entender el dios. Sí, El lo que dios. decimos es O la camino y no divinidad. camino, ¿no? Porque tampoco hay alguien que te esté enseñando el camino porque no te pueden imponer El ese camino camino. se hace al andar, ¿no? El caminante no hay Caminante camino. no hay camino. Sí. El camino se hace al andar. ¿No? Es así un poco. Sí, y entonces igual podemos lanzar esto con cómo es el budismo actualmente. Bueno, ¿quieres hablar de Schopenhauer o no? Vale. O sea, Schopenhauer es uno... No, ese es Hermann Hesse. Casi. Schopenhauer es uno de los... Un filósofo clásico, importantísimo, alemán. Sí, sí. No, germano, creo que era de la época de Prusia. No estoy seguro. Bueno, da igual. Germano. Vale. Germano es la raza. Eso, ya está. Entonces, La la etnia, como sea.
Schopenhauer está muy influenciado por el budismo. De hecho, Schopenhauer se le conoce como el filósofo pesimista, y está bien porque él entiende que la vida es sufrimiento, la vida es dukkha. Entonces también de ahí saca una interpretación que es básicamente, bueno, ahí tiene un libro que es su obra maestra, la obra de su vida, que es el universo, no, el mundo como representación y voluntad. ¿Vale? Donde ahí explica que todo ser viviente, incluido el propio universo, tiene una voluntad, tiene una acción, y el perseguir esa acción, ponte a ti como ejemplo, tú tienes una voluntad que te hace llevar a un lugar. ¿Qué pasa? Que la insatisfacción y la decepción por no haber conseguido esa meta es lo que te genera El el sufrimiento. sufrimiento. El dukkha. Entonces, por ende, la vida es sufrimiento. Vale. Y él La asume... enseñanza que hemos estado hablando, ¿no? Eso es. Él, por ejemplo, era creyente en el nirvana. Vale. Y esta filosofía, claro, él nace post-guerra de los 40 años, o sea, ya existía la iglesia protestante. Es una influencia absurda para filósofos posteriores que, por ejemplo, Nietzsche, que fueron los encargados de hacer la transición hacia la modernidad en Europa. Vale. O sea, la influencia de Buda en Europa es absurda, solo aunque sea por un filósofo como Schopenhauer. Y bueno, también tiene, por ejemplo, aquí Hermann Hesse, que también era budista, Ujú. premio Nobel de Literatura. También tiene un libro dedicado a Siddhartha, que os lo recomiendo. Es una Aquí lo adaptación veis, chicos. de la vida. Y él saca sus propias conclusiones, ¿no? Y reflexiones, supongo. ¿Quién? Eh, Sí, o sea, es Hesse. una interpretación de cómo él pensaba que era la vida de Siddhartha. Vale, vale, Sí. vale. Porque como veis, también todos son interpretaciones realmente. Sí. Y ¿Gandhi era budista? Ni idea. yo hubiese dicho que era hinduista, ¿no? Pero sí. Sería hinduista, supongo. Sí, yo creo que sí. Bueno, igual incluso a cristianos. No tengo ni idea. Bueno, entonces yo también Vale. quería hacer una reflexión de eso. Budismo, ¿qué nos ha llegado hasta aquí? Hasta ahora. Hasta Eso el día del budismo. Hinduista. Hinduista. Eso, entonces, ¿qué nos ha llegado hasta hoy en día el budismo? Eso es. Es lo que yo Hay hemos iglesias, hay experimentado. templos. No. No, Pero hay representaciones de Buda. Sí. muchísimas, en todos lados. Está muy de moda comprarse un Buda, ¿no? Pero Que porque está es ahí un sentado. icono. Es un icono. Es un icono. Sí. Un icono que es eso, Como una cruz era la de representación Cristo. de Siddhartha meditando con los caracoles y esas Eso cosas, es, ¿no? En los eso 7 días. A veces lo pones en tu George jardín. Harrison El era... Nirvana. ¿Mm? El Nirvana está de moda. El Nirvana está de moda, dice el CM. ¿Por qué está de moda el Nirvana? ¿Por qué crees que está de moda? Por el grupazo. Ah, Kurt Cobain alcanzó el Nirvana, solo necesito una escopeta. El camino óctuple. 8 perdigones. muy bueno. No, soy malísimo. Bueno, A mí me ha gustado. también, yo qué sé, George Harrison, famoso guitarrista de los Beatles, era medio hinduista, medio budista. Es una historia bastante curiosa. Si queréis Cuéntala, hablar. sí, cuéntala. Todo tuyo. Básicamente, George Harrison tiene una mujer, Pattie Boyd, que Pattie Boyd estaba enamorada de Eric Clapton, famosísimo guitarrista británico, de hecho se le considera uno de los mejores de todos los tiempos. Vale. Y Pattie Boyd lleva enamorada desde que era... Eric Clapton está enamorado de Pattie Boyd desde que era una adolescente, prácticamente. Y Helenista, por su parte, eso. entonces lo que pasó es que intentaba pues, tener encuentros con ella, seducirla, pero también no le hacía ni caso. Y de hecho la canción Laila, que es famosísima, se dedicó a ella. Pero hubo un momento en el que George Harrison empezó a tocar o a emprender una senda budista, hinduista. De hecho empezó a tocar un instrumento indio. ¿Y qué guitarra esa? Una guitarra, sí, Sí. no me acuerdo el nombre, me lo siento. No, yo tampoco me lo sé, la verdad, pero sí, sé cuál dice, si no ponemos una foto. Búscalo, CM. Dios de la sabiduría. Bueno, entonces, básicamente hubo un Elefante. momento en el que Pattie Boyd estaba cansada de que le ignorara, porque el tío, claro, había asumido los mandamientos de Buda. Y decía, no, bueno, las posesiones, yo tengo una mujer, pero si se va, pues no pasa nada. No tengo ningún tipo de apego. Y ya está. No tengo apego, no es que... No, o sea, si te vas, bueno, pues lo acepto. Y de hecho, ella trató de llamar su atención, liándose con Eric Clapton, usándolo un poco, para que dije, oye, me estoy dando tu mejor amigo, hazme un poco de caso. Sí, sí. Y hubo un momento en el que tuvieron una charla, le dijo, si quieres, quédatela. Y eso, que había sido el amor de su vida, pues se volvió tan... Budista. Sí. Que dijo, De- bueno, quédatela, si quieres, quédatela. Eso es no sufrir, Bueno, no era- tener dukkha. ¿No? Era su camino a alcanzar el nirvana, Si ¿no? te quedas, te amo al máximo exponente, pero si te vas, lo acepto.
Es el camino que Y no tienes. sufro. Sí, sí. El sitar puede ser El sitar, tocaba el sitar. De hecho, hay un montón de canciones de los Beatles Es un que... poco estoico, ¿no? Eso. Un poquito de... Sí, supongo. De así es la puta vida. Así es ¿no? la Así es puta la vida. fucking life. Y la, Croissant. la acepto y la abrazo. De hecho, es que hay un montón... No puedo hacer nada para cambiarlo, con lo cual lo acepto. De hecho, hay un montón de canciones de los Beatles, claro, influenciadas por George Harrison, que tocaban el sitar y muy famosas y muy buenas. Yo os lo recomiendo. Curioso, Una tío. revolución en el rock británico. De hecho, George Harrison cuando se separa de los Beatles, Sí. empieza a hacer su álbum, utiliza mucho estos instrumentos que dice Deo. Sí, el All 9 Things for You Must y- Pass. Sí. Muy bueno. De hecho, los Beatles van a la India con el Maharishi. Va, que qué era un líder puto espiritual. guapo, tío. viendo Qué guapo que hayáis enlazado la historia de Siddhartha de un puto frigazo, tío, con otros los frigazos. Beatles, tío. A ver, es bastante obvio. O sea, eran... Es que... Episodio de música, Vamos a traer a Siddhartha a este Yo, podcast, de hecho, chicos. conocí a Siddhartha. Yo también tengo el ojo... Bueno, El tercer ojo. tú tenías el tercer ojo aquí. Yo Te lo recuerdo quitaron. mis vidas anteriores. Pasadas. Y yo conocí a Siddhartha, yo fui seguidor. Yo fui de Puedes ver de mi la sangha. sufrimiento Y también. eso de que me digáis que fuese el 19º, tío, más rayado. Es porque había otras personas que Que paralelamente consiguieron la iluminación. También. ¿Cuántos son? Que no tienen nada que ver con el budismo. Entonces, vale, Buda 29, como... creo. ¿Budas? como- 33. No, 29, creo que 29. Creo que 29. Vale, De hecho, bueno, no sé si en la página de Wikipedia hay una falla. Porque dice 29 Budas. el Siddhartha, el Buda Siddhartha y el Buda Gautama. Y el Buda Siddhartha es el 19 y el Buda Gautama es el 28, creo. Gautama es el gordo. Gautama pensaba que No, era. no. Gautama, Gautama, es Siddhartha Gautama. De hecho, Es el mismo. Siddhartha nace en Gautama, en la ciudad de Gautama. ¡Ah! Me joden. Entonces, si tú pinchas en el link de Siddhartha y en el de Gautama, te Sí, llevan lo los mismo. dos al Buda. Entonces, Se llama Siddhartha se Gautama. reencarnó. En sí mismo. No en estaba su anterior iluminado. vida. No estaba iluminado. Para terminar un poco la influencia del budismo, también quería hacer una reflexión sobre cómo está un poco de moda el mindfulness, la meditación, cosas que a mí ya me sonaban en el sentido de concentración máxima, plena, como hemos dicho antes con TDAH. Creo que también se están cogiendo partes de religiones que son como interesantes para el desarrollo personal solo porque mejoran individualmente a cada persona, ¿sabes? Puro pragmatismo. Sí, o Ya. ese desarrollo personal no me parece mal del todo porque también, bueno, no lo sé, cogen partes de, por ejemplo, lo que hemos aprendido del budismo para mejorar, por ejemplo, la concentración plena. Cogen partes de hinduismo, como el yoga, para esa elasticidad o ese centrarse en tu cuerpo, en tu físico y entrar en una relajación mayor para luego trabajar mejor, ser mejor persona. Entonces, al final, como el objetivo es bueno, Trabajar más y mejor. claro, depende cuál sea también el objetivo, ¿no? Pero bueno, son cosas que están pasando hoy en día, están de moda y son como curiosas realmente. Solo quería hacer esa reflexión. Son jardines esa reflexión. en los que yo Sí. no pienso... Vale, pero, Eso es. pero ¿esa es la única influencia del budismo No. hoy en día? Oye, No. actual, No. ¿cuál dirías que hay más? Bueno, el tema de Schopenhauer, absolutamente. Eso es lo que Vale. hemos dicho antes. El pesimismo, la filosofía del pesimismo. Sí, La sí. filosofía, el nihilismo también bebe mucho. Mira, es algo que hasta que no lo has dicho tú, o sea, yo siempre lo asociaba pues eso, al modernismo alemán. No, se puede decir. ¿No? Sí, supongo. Al pensamiento alemán, ese pesimista. No sé. En fin. Pesimismo alemán, se llaman así. Sí, no sé, me lo he inventado. No, da igual, bien. No, yo no sabía que venía del budismo, ¿sabes? Ese pesimismo. Sí. Muy Sí. fuertemente influenciado. Viene el budismo, pero luego el budismo también te ofrece la alternativa. Igual que Es- Schopenhauer. Sí. Igual que Schopenhauer. Vale. O sea, que que es es el el mismo nirvana. proceso mental, ¿no? Sí, o sea, la forma de entender cómo funciona el universo es distinta. Vale. Solo que la causa del sufrimiento es el mismo. y la forma de tapar el Resolverlo. sufrimiento, Resolver. resolverlo, Sí. de evitar el sufrimiento, Eso es. es la misma. Sí. Y esas son las diferentes interpretaciones que existen sobre la vida de Siddhartha Gautama. Y lo hemos intentado explicar de una forma más o menos, Razonable. sí, razonable y general. Sí. O sea, que sin hacer mucha relación a solo una religión. O sea, por ejemplo, lo del herrero, es verdad que luego dicen, no, entonces hay que ser veganos, porque el pescado le hizo daño, ¿sabes? Bueno, y la Pero luego hay carne. gente, la carne, pero hay gente que luego dice, no. Luego, No fue por eso, no fue por eso. No, que hay. Mira, hay Entonces, como distintas os digo, hay diferentes interpretaciones. interpretaciones. Y luego Totalmente. también, por supuesto que esta no es la única interpretación del budismo.
Y bueno, sobre el tema del cristianismo, ahí también es un charco tremendo en el que he metido sin ningún tipo de necesidad. Bueno, me da igual. Licencias 27. Da igual. La cosa es que, claro, hay tantas escuelas del budismo, porque hay que entender que es que fue desde el siglo 7 a.C., Es una locura. estuvo 600 años, que es la diferencia entre el descubrimiento de América del día de hoy, Sí. el que se estuvo Expandiendo por todo eclosionando. Asia también. Eso, y después las varias expansiones a través de Asia, por ejemplo, que llegue al Himalaya. Es que el Himalaya son valles que están separados por muros de 7.000 kilómetros de altura. 7.000 O sea, por metros. 7 kilómetros, sí. Ay, perdón, 7.000 No, metros. o sea- O sea, imagínate, si en el País Vasco ya hay distintas formas de hablar, dependiendo de cada pueblo. Sí. Exacto. Geográficamente era muy difícil que pasase esas barreras y las pasó. Pero también Imagínate cuánto lo que habrá te podría transformado decir la alguien religión. también es, con el cristianismo no ha pasado eso. No ha habido tantas interpretaciones. No, pero porque hay un libro. Esa es la cosa. Bueno, En el budismo hay Eso es. muchos libros muy distintos, algunos descubiertos recientemente. y ninguno tiene la verdad absoluta. Eso es, porque para ellos había una La verdad- forma de entender el mundo que hay varias perspectivas. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios, Eso es. inmutable. Por eso hay tantas ramas en esto del budismo, no tanto como en la religión cristiana, que realmente sus ramas se refieren a cómo interpretan ese libro o esas palabras Eso es. del Señor. Y muchas son relativamente recientes. El gran cisma que es la separación entre Roma y los ortodoxos, creo que es... Puedo mirar. ¿Cómo el gran cisma? Sí. ¿Qué es el gran cisma? La separación entre la religión católica y la ortodoxa. La ortodoxa es la que hay Sí. en Rusia y demás. Y- Que fue en el año 1054. Vale. Y después está la Guerra de los 40 años, que es la que tuvieron... estuvo Lutero, que puso creo que son 93 Mítico. leyes. Martín Lutero es. Martín Lutero, Sí. eso es. Que ese fue el nacimiento de la iglesia protestante, que Lutero sería, creo que es siglo XVII, creo. No puedo mirar. Madre mía, estáis hablando de unas cosas que no tengo ni idea. Está separando un poco Occidente del... Ah, no, es del siglo XVI, me he equivocado, yo lo siento. 1400, 1500. Vale. Terminamos, sí. Terminando el podcast, vamos a tener un pequeño dato curioso en el cual va a venir el CM Olé. delante de cámaras Qué guapo es. y nos va a explicar un poco Qué cuál guapo es el es. proceso ese de momificación que tenemos todos Y qué majo. en la cabeza, ¿no? Esa imagen de Qué pena. los monjes budistas básicamente Puta pues que automomificándose. Vale, tú aquí, ¿quieres? Hola, muy buenos No, días ya. a todos, tardes, no sé cuándo estaréis viendo esto. ¿Qué Lo vas a voy a explicar? decir, ¿Qué vas a explicar, Peña? había algunos budas Siéntate aquí, ya me pongo que ya. ¿Había para, algunos budas? que para alcanzar esa divinidad Sí. se sometían a momificaciones. a lo que nosotros entendemos como un castigo, pero ellos entendían que era una modificación tal. El artículo lo he pillado de National Geographic. O sea, ¿vale? Una cosa. Budas que ¿Eran se budas momificaban. o eran monjes budistas? Monjes budistas. Eran monjes budistas. Monjes budistas, A vale. ver, es que estaban en Japón, entonces ya no sé ni qué decirte. Serían Hay una budistas. amalgama de religiones ahí. Vale, pero es que no eran budas que se modificaron. Porque claro, si tú eres un buda y ya estás iluminado, ya está. Aquí ya ha terminado tu Vale, camino. para alcanzar la Para alcanzar, eso es, para alcanzar el nirvana. Para que les rezasen, por así decirlo. Entonces, Entonces- había monjes que para alcanzar el nirvana se momificaban. Y Peña va a explicar Efectivamente. el proceso de esa momificación. Bueno, voy a explicar más o menos dónde era. Creo. Lo sé de memoria, pero prefiero Mira, mirarlo. O sea, En las montañas de Dehuasanzan han encontrado muchos monasterios, muchos santuarios con budas modificados en la posición de la flor de loto, es decir, con las piernas a lo indio y Eso es. así. Esa meditación que Que los os jainistas mostraremos. también la usaban. En la actual prefectura japonesa Yamagata, ¿vale? Nos ubicamos. Entonces, ¿Cayó una bomba ahí? No mucho, pero... sí. ahora se lo preguntamos. La automomificación. Primer paso. Entonces, ahora os vamos a explicar cómo ocurre esta momificación de estos monjes para alcanzar este nirvana. Voluntaria, sí. El monje se abstenía de comer cereales y grano durante 1000 días. Se alimentaba exclusivamente de semillas y frutos secos. Bien. El tío pasaba hambre. Asceta. Vale. Muy budista. Por Se preparaba. Lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? Porque tampoco lo tengo muy preparado. Ujú. Bueno, este ayuno extremo procuraba gran sufrimiento, hombre, sí, ¿no? De pasar a comerte un chuletón, a comerte unas semillas, pues Por a lo que se- sea, se por lo que notaba, sea. se notaba. Hubo Y también guay- era necesario para el proceso beber un té preparado con la corteza de un árbol, el irushi,
que contenía un agente químico que, bueno, le eliminaba de fluidos y por lo tanto náuseas, vómitos, lo pasaba un poco jodido. Vale, O sea, vale. Un drenaje. aparte de dejar de comer, se autosecaba, ¿no? Sí, Con ese- Diuréticos y tal. en plan- se purgaba mucho y mal. Oye, claro. Entiendo esa purgación, ¿no? Y la De ca- eliminar todo tu ¿Y cuerpo. la castidad? ¿Qué? Claro, ¿cómo hacía para eliminar el veneno? Para sacarlo. No lo hacía. Sacar el semen. Por eso momificaba, porque se Después- momificaba en vida. ¿Sabes cuál es el mejor? No, pero La tú mejor estás diciendo forma que de- eliminaba toda la comida de su cuerpo y todo el líquido de su cuerpo. Y Él te está ha dicho- preguntando. No, lo que hace es, lo que está haciendo es castigarse, no está ¡Que eliminando si se nada. hacía pajas, peña, tío! Una pregunta. ¿Vosotros sabéis cuál es el mejor método de castidad? Tener hermanos adolescentes que estén en el baño las 24 horas. ¿Tienes Para experiencia? poder usarlo tú. ¡Yeneco, que te he pillado, chaval! ¡Para! Venga, va. seguimos. Bueno, se purgaba, se castigaba como para demostrar que merecía esa iluminación y al terminar este proceso de 1000 días se metía en una cajita estrecha de madera en la que... ¿Han muerto de hambre? Sí, se ponían, bueno, en posición de loto, posición de meditación, y se le metía, bueno, una pequeña caña de bambú para que respirase, porque le metían bajo tierra y demás movidas. Y una vez al día... Espera, lo estoy diciendo Pobre mal, dame un hombre, momento. tío. Cagar, mear y todo eso encima. ¿Qué va a cagar? ¿Y No, qué va a no, mear? no, ¿Qué No, caga? en una esquina de la pequeña caja habría... No, claro, no, ni come ni bebe. Solo ¿no? veía- solo veía- Sí, ahora os voy a decir lo que comía. Solo que ojo. se me ha ido un poco. Spoiler, tiene pinta que son semillas. Y luego que deshidrataba Sí. de No, más Miners. ¿Cómo? El mismísimo té. Ah, llevarían sí. O de Bebían, CR7. bebían sudor de chica gamer. Bebían Ahí está. Prime, El vean monje Prime. llevaba consigo algunas raíces para continuar alimentándose y una pequeña campana. Qué La que rico. tocaba una vez al día. Ostras. Bueno, las raíces tenían agentes tóxicos, ¿vale? Vale, que O sea, era- se estaba matando. las raíces eran el veneno que mataba a este monje poco a poco. Vale. Y llevaba también una campana, la cual tocaba No, a hombre. diario Sí. para que los de la Entonces, superficie si había un fuesen... día en el que no se tocaba la campana, el Buda había muerto. Había ascendido al nirvana. No, todavía no, No. se sabe. Porque no han abierto la caja. Ah. Entonces, Vale. Estado cósmico. retiraban Vale. la caña, Retiraban la la caña. sellaban y El la Buda dejaban de ahí Schrödinger. otros 1000 días. ¿1000 días? 1000 días. Hostia. Por si acaso estaba 1000 vivo. días, sí. No, para que se mueva. Ya se secase ahí y todo. Y sale vivo, tío. Una cosa. El gato de Schrödinger. El Buda de Y Schrödinger. entonces, Has visto lo mismo, ¿eh? ¡Ey! Venga. Venga, dale. Putos frikis. y entonces le sacan y lo primero que hace es preguntar cómo ha quedado el Atlético en Liga. No. Lo primero que pasa es Décimos. comprueban si el monje había alcanzado el Sokusinbutsu. ¡Oh! Bien. Guapo. Vale. Ya está. Sí, es como si la Liga de Hierro en LoL, lo que... Bueno, perdón, sí. Si llegas a Master. Ah, vale. Si la había alcanzado, es decir, era un iluminado en Nirvana, todo lo que tú quieras, lo exponían en el monasterio, templo, lo que sea, y la admiraban. Joder, seguro Y que si estaba no, guapo y si el- no, había fracasado en su intento, pero lo enterraban con todos los honores Muy bien. en aquella época. Y era un poco eso. Habré fallado porque lo he leído aquí deprisa y corriendo. Ya lo conocía, lo había leído de antemano, Con pero tres- no lo tenía muy tal. Y con tres Pues, bonobos. muy a interesante, muy interesante. Hmm. O sea, que eso, que para llegar a la nirvana se enterraban con sus semillas y tal y se suicidaban. No es bastante paradójico. O sea, porque si tú piensas Está que explicado todo es también. mutable, ¿para qué te vas a modificar? Modificar es una forma de tener tu alma siempre, tener tu cuerpo de forma irreparable, Mira. de forma única en el mundo. Pensaban que su muerte era un A ver, acto de espera. redención y A que ver. el sufrimiento les permitía alcanzar el Tusita, una tierra pura, un lugar donde lograría la iluminación mediante la meditación. Algo que les permitía velar por los seres humanos. Para alcanzar estas cotas de poder bueno, que sí, que se mataban. ¿Y tú por qué dices? O sea, la momificación supongo que ocurre después, ya que está en la posición de loto, cuando están en el... No. Pero, o sea, aquí dice que, bueno, el objetivo de momificarse es que conseguir que el cuerpo físico alcance la incorruptibilidad cadavérica. Pero eso no va un poco en contra de la filosofía budista, de que todo es alterable. Sí. ¿Para qué vas a...? Y que tienes que incorromperte? aceptar ese cambio. Cada región tendría sus propios Sí. afluentes. Y... Supongo. O sea, esto era Japón, ¿no? Claro, Era... es que no era Nepal sí. ni era Ya. India, entonces no sé. Sí, bueno, vale. Claro, es que Joder. entonces es muy fácil, ¿no? Decir que todo es budismo. Claro, pero bueno. igual es porque al llegar al nirvana ya eres único y pues una forma de... O igual para exponerlo. Igual forzar... Igual es más para exponerlo. Ya que No como tengo he ni dicho idea, él. no tengo ni idea. Claro, si vas a exponerte, por eso te modifican, Sí, para que como sea que más... tu cadáver sea guía para otros para llegar al nirvana. Es que a veces igual si no te momifican no te mantienes en el tiempo y no pueden exponerte como bien te mereces si llegas a ese nirvana. ¿No? Sí. Jo, las fotos son tremendas, ¿eh? Sí. Sí, da bastante miedo, la verdad, pero bueno. No sé si pondremos fotos, igual hay que restringir el vídeo. A ver, realmente a los egipcios... Pero es bastante interesante el tema.
Muy bien. Bastante interesante. Y bueno, le dejo paso a... No, a la despedimos patrona, despedimos porque- contigo. quédate aquí. No, lo tengo que despedir con las cámaras nuevas que hemos puesto. Ole. Que para algo las hemos instalado, así que Y, les pido la y comprado. por mi Bueno, parte. yo no. ¿Cómo? Yo no he comprado la cámara. He dicho, y comprado también. Chicos, No a poquito un duro. chicos, Primero por ahí. si, Diego, mira ahí. por si alguien sigue aquí. Menudo viaje, macho. Madre mía. Si queréis más cosas sobre budismo, Ya habéis dejadlo en visto- comentarios. habéis visto que esto- Mandadnos a la centralita una carta vía paloma. Y eso. la recibiremos y os la devolveremos con la información. Bueno, oye, que muchas gracias por estar aquí. Y nada, Gracias, Álvaro. para compensar estas CM. cosas, próximo episodio Kama Sutra o algo así, tío. Estoy hasta la polla de mira, viva el placer carnal, Y el vino, viva el viva vino. el vino, chicos. Venga, ¿Drogas? Muy ¿Drogas bien. asiáticas? Ojo, viva Hasta el siguiente vídeo, chavales. Lo único que voy a hacer de budista va a ser comerme esas semillas que fijo que están chill. Yo igual me las fumo ahora mismo, ¿eh? Bueno, Yo creo que se ingieren por vía